Doctor Nicolás Rafael Gaona Irún está postulado al edicto 3 del año 2018. Tiene 63 años, nacido el 22 de mayo de 1955. Egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Límites al régimen de inmunidades en el legislativo paraguayo, con calificación cum laude. Ejerció la profesión por 34 años, ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, tiene varias publicaciones. Buen día, doctor Nicolás Irún. Nicolás Gaona tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con una carpeta amarilla y una carpeta roja a medida que se aproxima el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores colegas, señores presentes, Tribunal de Honor. Dado los escasos 10 minutos otorgados para la exposición, entraré directamente en el tema mediante afirmaciones de lo que yo creo. Mi primera afirmación es que el Estado de Derecho ya no existe en el Paraguay, y ello es consecuencia de que el Poder Judicial cumple un rol subalterno y frecuentemente legitimador de los abusos políticos, originados principalmente en el sometimiento a los otros poderes del Estado. En particular, el Poder Legislativo, en razón de sus extralimitaciones, sin perjuicio de la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo, ya que ambos son los principales causantes del estado actual de anomia jurídica, de violencia y anarquía social que vivimos hoy. Tal vez este fenómeno se origine fundamentalmente en dos actos. El primero fue el nefasto pacto concertado por nuestros dos principales partidos políticos, el llamado comúnmente Pacto de Cuoteo, mediante el cual se acordó asignar a cada uno de los dos partidos y eventualmente a un tercer partido un número determinado de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Pacto que terminó limitándose solo a un cuoteo entre los dos partidos principales, 5 para el Partido Colorado y 4 para el Partido Liberal. Desde ese momento quedó sellada a la luz pública la suerte del Poder Judicial. Se convirtió a la Corte Suprema de Justicia en un botín de dos partidos políticos y detrás de ella a todo el Poder Judicial. Pacto que se cumplió y se cumple inexorablemente, como puede verse en la composición constante de la Corte. La segunda causa fue la decisión de pulverizar la Corte Suprema, sometiendo a juicio político a todos sus ministros, los que curiosamente han sido los mejores que se designaron por aplicación del cuoteo, con la presencia todavía de uno que no era colorado ni liberal. La pulverización de la Corte fue parte de la campaña electoral de quien asumió la presidencia de la República en el año 2003. Este hecho demostró definitivamente y de la manera más cruda la sujeción de la Corte Suprema de Justicia a la voluntad de los políticos y cuál sería su suerte en adelante, su progresiva dependencia y degradación, así como la de todo el Poder Judicial. En este momento, 5 de sus 9 ministros están gravemente cuestionados, ya sea por juicio político, por denuncia fiscal o por denuncia periodística. La presunción de inocencia les favorece, pero estas situaciones nunca deberían darse a nivel de una Corte Suprema de Justicia, pues en todos los casos está en juego la presunta comisión de delitos. Tampoco se puede silenciar el deterioro que ha causado y sigue causando a la independencia del Poder Judicial la prensa más influyente de nuestro país, la que ha pretendido determinar y en muchas ocasiones ha determinado y determina el sentido de los fallos judiciales. Tal es el temor que ha conseguido despertar con sus campañas que fiscales, jueces y magistrados a veces prefieren fallar contra la ley
antes que fallar contra la tapa de un diario, en lamentable abdicación de su independencia. Esta es la visión que tengo y se me pide que dé con respecto al Poder Judicial, que al parecer seguirá vigente todavía por mucho tiempo. Me resulta penoso decirlo, y no lo digo con propósito peyorativo, sino con dolor, pero estimo que el artículo 248 de la Constitución no existe. Creo que esta visión no es personal y exclusiva, sino compartida o coincidente con la visión internacional que se tiene sobre la justicia de nuestro país. Paraguay es el tercer peor país del mundo en ranking de justicia y ocupa el segundo peor lugar en América Latina, según el reporte global de competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial, por estar sometido a los vaivenes políticos y carecer de independencia. Detrás de nosotros en el mundo solo están Burundi, África y Venezuela. Ocupamos el puesto 146 de 148 países incluidos en la encuesta. Uno de los instrumentos más idóneos usados para el sometimiento y corrupción del Poder Judicial ha sido la promulgación de leyes perversas e inconstitucionales, que convirtieron al jurado de enjuiciamiento de magistrados en herramienta perfecta para la manipulación y la sustitución de pronunciamientos jurídicos o técnicos por fallos políticos o venales, configurando mediante esta perversión un estado caótico, imprevisible, anárquico y violento. Concluyo, pues, sobre el punto que en un Estado de Derecho el rol del Poder Judicial es esencial a cambio de que autoridades y particulares se sometan por igual a la Constitución y a las leyes y no como ha sucedido a lo largo de estos 14 años, desde que el Poder Judicial fuera pulverizado y objeto de cuoteo la designación de sus más altos magistrados. Su historia no ha sido sino una larga repetición de hechos abiertamente constatados en los cuales los referentes políticos más importantes no se someten públicamente a la sentencia de los tribunales. Y no solo no se someten, sino se burlan abiertamente de las instituciones democráticas, envileciendo la solemnidad de su funcionamiento y sustituyéndolas por fórmulas populistas. Ciertamente, bajo estas condiciones no existe Estado, al menos de derecho, aunque sí, y clara y penosamente, un Estado arbitrario con fuerte tendencia autoritaria. Mi segunda afirmación se refiere en parte a la primera. De este modo es igualmente afirmativa en el sentido de que la Administración de Justicia, por estas causas, ha desaparecido de la escena de los servicios estatales para una convivencia civilizada en la vida de la República, a la cual cada día se infiere aún más daño, pues sus autoridades, que deben obedecer las normas jurídicas, son las causantes de este desvarío, como hemos visto, ha sucedido en el mes de mayo y junio de este año. En tal contexto, ¿cómo es posible que no nos preguntemos qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Nos estamos dirigiendo hacia una sociedad sin jueces o con jueces de fachada que dictan sus sentencias luego de recibir la aprobación del legislativo o del ejecutivo de turno? ¿O los mal llamados jueces que en vez de fallos jurídicos dictan fallos políticos o venales? Ciertamente, en una sociedad con estos rasgos, la percepción acerca de la Administración de Justicia no puede ser sino la de que es una institución más partidaria que jurídica. Y es solo cuestión de tiempo para que crezca aún más la violencia en las calles, o si se prefiere, en un lenguaje algo más elegante, pero igualmente doloroso y triste, la anarquía. Cada quien dirá cuál es su derecho, y cada quien impondrá ese derecho según su fuerza, y allá los débiles, aunque tengan también derechos. Mi tercera afirmación consiste en que bajo estas circunstancias no puede ser una sorpresa que el mismo opresivo poder legislativo someta económicamente al funcionamiento del Poder Judicial y de este modo estrangule su competencia por violación de la prescripción constitucional conforme con la cual el Poder Judicial goza de autarquía presupuestaria
y en el presupuesto general de la Nación se le debe asignar una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central. De todo lo anteriormente expuesto, se infiere en forma natural, creo, que cualquier propuesta personal que fuese a ser expresada como un compromiso del mismo orden no podría separarse de la rotunda realidad de que en el Paraguay los derechos humanos y los valores democráticos que permiten una convivencia civilizada no se encuentran realmente vigentes, de que dos poderes del Estado se han extralimitado sobre todo el poder legislativo y han causado ya un enorme perjuicio a la República. Y que la tarea de una persona que accediese a una función de tan alta dignidad como la Corte Suprema de Justicia del Paraguay tendría como tarea principal trabajar con los instrumentos constitucionales y legales a su alcance a fin de que se haga realidad lo que hoy es una quimera, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar la palabra al Tribunal de Honor, quiero agradecer nuevamente la gentileza del senador José Paco Ledesma por enviarnos las bananas para el desayuno. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien. Buenos días. Buenos días, mi querido maestro. Aquí se viene dialogando mucho sobre el control del Poder Judicial por parte de la Contraloría de la República. En su momento se planteó inconstitucionalidad para definir los alcances de la aplicación de la forma prevista en la Constitución respecto al control de la Contraloría y en este caso efectivamente hacia el Poder Judicial. En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia aclaró de que el 249 al hablar de un control o de una verificación son conceptos que no precisamente tienen o son sinónimos. El que debe verificar en la forma prevista en la Constitución es el órgano extrapoder, que es la Contraloría. El Poder Judicial es un poder del Estado, a cuyo cargo está la interpretación en materia constitucional de sus alcances y aplicación. Podemos estar de acuerdo o no con los fallos de la Corte Suprema, pero hay una verdad que una vez emitidos deben ser cumplidos. Su oportunidad la Corte dijo que el que juzga las cuentas de inversión es el Tribunal de Cuentas. El que verifica es la Contraloría y tiene que ser posterior al juzgamiento. Hasta hoy esas son posiciones encontradas. ¿Cuál es su criterio de llegar a la Corte Suprema de Justicia? Muchas gracias por la pregunta. No se puede hacer un análisis que no considere algunas cuestiones previas, como por ejemplo el del rol de los poderes del Estado. Los poderes del Estado tienen como esencia en su funcionamiento: el legislativo interpreta y cumple, el poder ejecutivo interpreta y cumple, y la Corte Suprema o el Poder Judicial es el único que interpreta, cumple y hace cumplir. Si
el punto de vista contrario a un fallo de la Corte no se expresa de acuerdo a los mecanismos de control y de supervisión jurisdiccional, no cumplen con las exigencias de al menos un Estado de Derecho. Y si la Corte se pronunció en relación al punto en uno u otro sentido, en un Estado de Derecho no cabe ninguna otra alternativa que obedecer el pronunciamiento de la Corte. De tratarse de una cuestión susceptible de controversia en el desempeño de la función de ministro de la Corte, por supuesto que se haría un examen de vuelta de todos los antecedentes si éste se da de acuerdo a las reglas de control jurisdiccional. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué haría usted para eliminar la mora o por lo menos disminuir la mora judicial en el ámbito civil? Muchas gracias. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Antes que nada, yo soy muy amigo de la filosofía, al menos como un afortunado lector. Y pienso que las filosofías son las que básicamente construyen los sistemas. Nosotros nos encontramos en presencia de un Estado social y democrático de derecho. Tenemos un antecedente de respeto hacia los derechos humanos marcado por la Ley 1/89, trasvasado a la Constitución del año 1992. Y dentro de ese espíritu del respeto a los derechos humanos, si se respetasen también todas las reglas de convivencia democrática a través de la independencia, equilibrio y recíproco control de los poderes del Estado, la mora judicial sería controlable y sería expurgada del sistema. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial haría su trabajo. En el contexto de mi filosofía, que vengo sosteniendo desde el año 2003, el año de pulverización de la Corte Suprema de Justicia y probablemente la mejor Corte Suprema de Justicia de nuestra nación, se sometió al Poder Judicial a una sujeción política a través, y el brazo, digamos, de ejecución de esa política fue el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si ustedes hacen un análisis histórico de las leyes orgánicas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se van a encontrar con que pasó de un sistema acusatorio a un sistema inquisitorio de juzgamiento de los magistrados. Por lo tanto, lejos de cumplir con su función, el Poder Judicial, de generar fallos técnicos, produjo fallos políticos con excepciones. Hay que destacar que hay jueces valientes que no se sometieron a ese juzgamiento extrapoder para provocar distorsión en sus fallos y en sus pronunciamientos. Por lo tanto, para mí, la mora judicial no es un problema, es un problema endémico, pero como con una consecuencia visible, que es el sometimiento del Poder Judicial al Poder Político, sobre todo legislativo. Por supuesto, también hago responsable al Poder Ejecutivo del mismo abuso de poder con el mismo resultado. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego, viuda Pacielo. Sí. Doctor Irún. Disculpe, doctora, ¿Prendí? si puede apagar su micrófono. Adelante, doctora Amparo. Sí, doctor Irún. Lo último que expresó usted me hace preguntarle esto. ¿Cuál es, a su criterio, está prendido, hijo? A su criterio, la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado social de Derecho? Sí. Bueno, agradezco la pregunta, ¿verdad? El Estado de Derecho es una concepción de Karl Marx, un jurista alemán, y en su concepción sostenía que tanto autoridades como particulares están sometidos por igual
a los mandatos de la ley, y es decir, del derecho. Si por alguna razón algunos ciudadanos con autoridad escapan al control del sistema creado por el orden jurídico, ellos desbalancean o hacen que el Estado de Derecho no funcione. Cuando se produce una disfunción de esta naturaleza, se causa también un perjuicio, porque el perjuicio viene en forma de anarquía social. El hecho de que exista tanta y tan elevado índice de violencia hoy en el Paraguay es el causante de que desapareció el árbitro en el Paraguay. En el Paraguay no existe funcionamiento pleno del Poder Judicial. Por lo tanto, el que tiene fuerza aplica la fuerza y no la fuerza del derecho. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta de auditorio, doctor. Sí, señor. Consulta. ¿Qué solución propone para poner fin a la burocracia y a la corrupción reinante en el sistema judicial? Bueno, como dije anteriormente, mi tesis es que los poderes del Estado deben cumplir con su función. Y para que esto ocurra es necesario que el legislativo se retire y legisle, y el ejecutivo también, y no se involucre en asuntos judiciales. Que quede sin efecto la ley orgánica del funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados y sea sustituido este proceso por un sistema acusatorio, no inquisitivo como el actual. Y la consecuencia va a ser que el Poder Judicial, con su propia estructura y su propia normativa, es capaz de generar los cambios que nos hacen falta. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Sí, señor. 18 de junio del año 2015. Multan al letrado. El juez penal de garantías Rubén Ayala Brum impuso sanción de multa al abogado Nicolás Gaona Irún con matrícula número 2534 por el ejercicio abusivo del derecho. La sanción aplicada a Gaona Irún es equivalente a 25 días multa a razón de 5 jornales mínimos diarios por cada día multa para actividades diversas no especificadas, lo que representan actualmente unos 8.769.500 guaraníes. Según el juzgado de Ayala Brum, Gaona Irún viene truncando la realización de la audiencia preliminar desde septiembre de 2013 en la causa denominada Darío Sánchez Figueredo sobre incumplimiento del deber legal alimentario. En caso de no pagar la multa aplicada al abogado Gaona Irún, la misma será reemplazada por una medida de prisión sustitutiva, refiere la resolución dictada por el juez Ayala Brum. No sé si quisiera referirse a la ciudadanía, doctor. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, quiero contextualizar. Yo soy un abogado plenamente consagrado al ejercicio de la profesión sin que jamás hubiese sido funcionario público. No lo digo en forma peyorativa, sino para destacar las diferencias. En el ejercicio de la profesión me toca litigar como medio de vida. Y si este excelentísimo consejo, este tribunal de honor, examinan los antecedentes, se van a encontrar que básicamente son denuncias llevadas a cabo por mis contrapartes. Son denuncias públicas y sobre las cuales no sé, no tengo control, ¿verdad? Yo soy la contraparte y el resultado no les gustó. Y por otro lado, el pronunciamiento del doctor, del juez del juicio el juez de garantías, me fue impuesta la sanción y esa sanción está recurrida sobre la base de que se fundó en antecedentes que no se dieron durante la audiencia. Y la ley es muy clara al respecto. La indisciplina o la sanción debe darse
durante el desarrollo de la audiencia. Es decir, usó antecedentes que a su juicio daban mérito a la sanción para imponerlas. De todos modos, no tiene sentencia firme ni ejecutoria de esa resolución y creo yo que voy a revocar. Muchas gracias, doctor. También tenemos por secretaría una denuncia que hace referencia a su persona. Formular manifestación informando de denuncia administrativa presentada a la Superintendencia General de Justicia. Número S29193, recibo número 001-D-3632-2017. Unidad 11.C, Nicolás Rafael Gaona Irún, matrícula número 2534 sobre el ejercicio abusivo del derecho. La denuncia lo formulé como víctima y litigante en la causa civil y penal contra este mismo abogado. La jueza doctora Marlene Ruiz Díaz elevó una denuncia por estas y otras causas. Espero tengan a bien y me llamen a hacer el descargo necesario para esta clase de abogados. No tengamos la desgracia del pueblo paraguayo de tenerlo como autoridad. ¿Cómo va a impartir justicia si él lo único que hace es litigar con chicanas y faltando al respeto a las autoridades y colegas? Sin otro particular, me despido agradeciendo que gracias a este medio podamos denunciar a personas que mintiendo quieren llegar al poder. Si bien es cierto, doctor, lo tiene por contestado, por escrito, pero si quiere referirse a la ciudadanía sobre esa denuncia. Sí, cómo no. No puedo apartarme de dar la misma respuesta. Mi contraparte en el proceso es la que viene a hacer la denuncia y la hace de una manera tal en que se inicia el proceso de verificación por el Consejo de Superintendencia. Así que yo confío que esto termine descartándose esa denuncia. Distinto sería que la denuncia se formulase por una conducta que no tenga que ver con un juicio, pero tengo la impresión de que yo no debo, en el ejercicio de la profesión, y mucho menos libre como lo hago yo, tener que contar con el consentimiento de mi contraparte. Da la impresión que más que una irregularidad en la gestión de mi trabajo, es el dolor que siente por el resultado adverso que le tocó en suerte en el proceso. Muy bien, doctor. Tienen las palabras los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Adrián Salas Coronel. Buen día, doctor. Buenos días. Como bien señalaste, sos un profesional, abogado consagrado, pasillero, como decimos Gracias. Normalmente, docente y en gran medida crítico al sistema y en gran medida también, noto, con razón. De llegar al cargo, ¿cuál es su compromiso personal para tratar de ajustar esos puntos críticos o criticados por su persona para tratar de enderezar o mejorar el sistema de justicia? Bueno, muchas gracias doblemente. Primero por el criterio de consagrado, que me parece un mérito viniendo de quien viene, ¿verdad? Y segundo, porque las críticas las formulo o trato de formularlas siempre en el sentido de construir. Y mi compromiso personal es convertir en realidad, por ejemplo, algo concreto. ¿Acaso no es necesario que la ley orgánica del jurado de enjuiciamiento de magistrados sea reformulada sobre bases acusatorias, con presunción de inocencia para los jueces, que sobre la base inquisitiva, condenatoria o dolosa anticipada que hoy en día está vigente? Dentro del marco de las facultades que tiene un magistrado de la más alta dignidad en nuestro país, haría todo lo posible para que esa forma de sujeción de un poder del Estado al otro sea expurgada del sistema. Porque no nos percatamos que la República no se construye sobre bases autoritarias, ni sobre bases exclusivamente políticas, sino sobre el funcionamiento armónico de las tres funciones principales del Estado. Muchas gracias, doctor.
Bueno, doctor, con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día.